La expulsaron de su propia casa con 6 hijos hambrientos, caminando sobre el lodo y bajo la lluvia, hasta que un tren abandonado en las afueras de Zacatecas se convirtió en el único techo que le quedaba a aquella familia. Puedes imaginar a una madre viuda obligada a meter a sus hijos dentro de un vagón oxidado, oscuro y con olor a óxido viejo, sin comida, sin agua, con una bebé ardiendo en fiebre, solo para intentar mantenerlos con vida una noche más. Parece una historia inventada, pero sucedió, y lo que esa mujer encontró dentro de aquel tren no solo salvó a sus hijos, sino que se convirtió en el arma que usó contra el mismo hombre que le robó todo lo que era suyo. ¿Sabes? Hay historias que nacen del silencio, susurradas por el viento en noches como esta. Historias de fuerza, de redescubrimientos. La mía es una de ellas. Antes de encender por completo la hoguera de mi memoria, si aprecias los relatos que calientan el alma, incluso en los momentos más fríos, considera suscribirte a este canal. Así, ninguna llama se apagará sola en la oscuridad. Ahora, acércate. Déjame contarte cómo empezó todo, no en el principio, sino en el fuego. El olor que precede al desastre no es el del humo, es el olor metálico del miedo, y aquella noche era tan espeso que casi podía masticarlo. El aire dentro del vagón de tren abandonado, nuestro refugio y nuestra prisión, estaba pesado, frío y húmedo, pero afuera un calor antinatural comenzaba a infiltrarse por las rendijas oxidadas. Mis 6 hijos dormían acurrucados bajo las únicas mantas que nos quedaban. Sus respiraciones pequeñas y rítmicas eran la única música de paz que yo conocía. Yo estaba despierta, como siempre. La vigilia de una madre nunca termina. Sentada en el suelo helado, observaba a la pequeña Lupita, mi hija menor, cuyo pecho aún emitía un sutil silbido, vestigio de la fiebre que casi se la lleva días antes. La luz de la luna atravesaba una abertura en el techo corroído, pintando una franja plateada sobre su rostro dormido. Fue entonces cuando sonó el primer chasquido, no el gemido familiar del metal viejo contrayéndose con el frío de la noche, sino un chasquido seco, hambriento, como una rama que se parte bajo una bota pesada. Diego, mi hijo mayor, se sentó de un salto, sus ojos de 14 años ya cargando el peso de un hombre. «Madre», susurró con la voz embargada de sueño y alarma. «Shh, mi hijo, vuelve a dormir». Mentí intentando transmitir una calma que no sentía, pero entonces llegó el olor, gasolina, un olor agrio e invasivo que sofocó el de óxido y tierra mojada. Mi corazón, que ya latía con la cautela de un animal acorralado, se disparó como un caballo en pánico. Me levanté despacio, cada movimiento calculado para no despertar a los más pequeños. Eché un vistazo por una de las ventanas rotas, un rectángulo de oscuridad enmarcando la noche de Zacatecas. Afuera, la silueta de 3 hombres se movía contra la luz oscilante de una antorcha. Uno de ellos, corpulento e inconfundible incluso a la distancia, era él, don Rogelio Aguilar, mi cuñado, el hombre que nos lo quitó todo. Sostenía un bidón, y el líquido oscuro que derramaba en la base de nuestro vagón brillaba a la luz del fuego. El pánico me heló los huesos. No iba solo a asustarnos, iba a borrarnos del mapa. «Diego, despierta a tus hermanos». Rápido y en silencio, siseé mi voz un hilo tembloroso. «Vamos al fondo del vagón. Ahora». Los niños, despertados por el pánico contenido en mi voz, comenzaron a gemir. El olor a gasolina ahora estaba dentro, fuerte, nauseabundo. Los empujé hacia el extremo opuesto del vagón, el más alejado de la única puerta funcional. «Ella está ahí dentro, con los documentos». La voz de Rogelio cortó la noche, llena de un odio que parecía tener vida propia. «Quémenlo todo, quémenlo hasta que no quede ni el polvo de la traición». El sonido de una cerilla al encenderse, un whoosh gutural, cuando las llamas encontraron el combustible. Una pared de fuego naranja y amarillo se alzó por el lateral del vagón, y la luz danzante invadió nuestro refugio, proyectando sombras monstruosas que bailaban en las paredes de metal. El calor fue instantáneo, brutal. El metal comenzó a crujir y a gemir como un gigante moribundo. Mis hijos gritaban, aferrados a mis faldas, sus rostros pálidos de terror iluminados por el brillo infernal. Los abracé, formando un capullo con mi cuerpo, dándoles la espalda a la pared que comenzaba a calentarse peligrosamente. El aire se enrareció espeso por el humo. Yo tosía, me ardían los ojos.
Afuera, la risa cruel de Rogelio era el sonido de nuestro fin. Estábamos atrapados, acorralados en un horno de hierro. Mi mente gritaba, pero no salía ningún sonido. Era el fin. Después de tanta lucha, así era como acabábamos. Cerré los ojos, esperando que el metal cediera, que el fuego nos consumiera. Pero en medio del crepitar de las llamas y los gritos de mis hijos, un nuevo sonido surgió en la distancia. Un sonido que no pertenecía a aquel escenario de desolación. El sonido de un motor. Y después, el brillo de dos faros rasgando la oscuridad, viniendo por el camino de tierra que corría paralelo a las vías abandonadas. Para entender el fuego es necesario entender el frío que vino antes. Apenas unas semanas atrás, mi vida tenía una rutina, un ritmo marcado por el sonido de la masa de maíz golpeando contra mis palmas antes del amanecer. Yo, Teresa Aguilar, a los 38 años, era una mujer de manos callosas y corazón sencillo. Mi felicidad se medía por el olor del café recién hecho en el termo y por la pila de gorditas calientes que vendía en la plaza de nuestro pequeño pueblo cerca de Zacatecas. Mi esposo, Raúl, era un hombre de la tierra y de la mina, fuerte, silencioso, con ojos que sonreían incluso cuando su boca estaba seria. Olía a polvo de piedra y sudor, un olor que para mí era el olor de casa, de seguridad. Trabajaba en la mina de plata controlada, en parte, por su hermano mayor, don Rogelio. Eran como el día y la noche. Raúl era la tierra, sólido y confiable. Rogelio era la tormenta, impredecible y ruidoso, con sus botas lustradas y su bigote perfectamente recortado, siempre hablando de negocios y poder. Aquella mañana, el sol salió como cualquier otro día. Pintó el cielo con tonos de durazno y naranja. Yo estaba en la plaza, mi brasero de carbón esparciendo un calor acogedor. Diego me ayudaba a servir el café, mientras que los otros 5, Mateo, Sofía, los gemelos Carlos y Miguel, y la pequeña Lupita, jugaban cerca de la fuente, sus risas mezclándose con el bullicio matutino del pueblo. «Doña Teresa, sus gorditas están divinas hoy», dijo el viejo zapatero limpiándose la boca con el dorso de la mano. Yo sonreí, una sonrisa genuina. Era una vida sencilla, de mucho trabajo y poco lujo, pero era nuestra. La casa de adobe que Raúl había construido con sus propias manos, el pequeño patio donde plantaba chiles y tomates, el amor que llenaba cada rincón. Era suficiente, era todo. La noticia llegó como un buitre planeando silenciosamente antes de lanzarse al ataque. Uno de los capataces de la mina, con el rostro cubierto de polvo y pánico, vino corriendo hasta la plaza. No necesitó decir nada. La forma en que me miró, la forma en que todos a nuestro alrededor guardaron silencio, el mundo se detuvo. Hubo un derrumbe, una galería inestable. Raúl estaba allí. Las horas siguientes fueron una neblina de polvo, gritos ahogados y una espera que corroía el alma. Me quedé en la puerta de la mina, aferrada a mi rebozo, mientras los hombres trabajaban, sus linternas cortando la oscuridad de la entrada de la mina como estrellas fugaces y trágicas. El silencio de ellos cuando finalmente trajeron los cuerpos fue más fuerte que cualquier grito. Raúl, mi Raúl. Su rostro estaba sereno, cubierto por una fina capa de polvo plateado, como si la montaña lo hubiera besado para dormirlo una última vez. Mi mundo no se derrumbó, simplemente se desintegró, se hizo polvo, al igual que las piedras que se lo llevaron. El luto fue un velo espeso y pesado. Los vecinos trajeron comida que no podía comer. Mis hijos, sin entender la permanencia de aquella ausencia, preguntaban cuándo volvería papá a casa, y yo no tenía respuestas. Solo un vacío inmenso, donde antes había el olor a tierra y seguridad. Me sentía como uno de los vagones abandonados en la vía férrea en desuso, a las afueras de la ciudad, hueca, inmóvil, dejada para oxidarse bajo el sol y la lluvia. Poco sabía yo que esa imagen se convertiría en mi realidad literal. 2 días después del entierro de Raúl, comenzó la lluvia. Una lluvia fría y persistente que transformaba las calles de tierra de nuestro pueblo en un mar de lodo pegajoso. Parecía que el cielo mismo lloraba con nosotros. Fue en ese escenario gris que don Rogelio Aguilar apareció en nuestra puerta. No vino solo. Detrás de él, como 2 estatuas de mal agüero, estaban 2 de sus secuaces más leales, hombres con rostros duros y manos que parecían más cómodas sosteniendo el mango de un machete que cualquier otra cosa.
Rogelio, en contraste, estaba impecable. Sus botas de cuero, a pesar del lodo, brillaban. Su sombrero de fieltro estaba seco y perfectamente alineado. Parecía inmune a la tristeza y a la suciedad que nos envolvían. «Teresa», dijo, su tono desprovisto de cualquier pésame. Era el tono que usaba para dar órdenes a los mineros. «Rogelio», respondí, sosteniendo a Lupita, que comenzaba a toser en mi regazo. Lo invité a entrar por cortesía, pero él se negó con un gesto impaciente de la mano. Prefería quedarse en el umbral, manteniéndonos adentro, como si ya fuéramos prisioneros en nuestra propia casa. «He venido a tratar asuntos urgentes», continuó sacando un fajo de papeles del bolsillo interior de su chaqueta de cuero. «La muerte de mi hermano fue una tragedia, una gran pérdida para la compañía». La forma en que dijo «compañía» me heló. No una pérdida para la familia, sino para la compañía. «Como sabes», prosiguió sin mirarme a los ojos, «esta casa y el terreno en el que se encuentra pertenecen a la compañía minera. Era un beneficio para los trabajadores. Con la muerte de Raúl el beneficio cesa. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? Rogelio, esta casa, Raúl la construyó, con estas manos». Mi voz era un susurro incrédulo. «La construyó en terreno de la compañía», replicó Rogelio, la frialdad en su voz cortando como el vidrio. «Además», extendió uno de los papeles, «Raúl dejó deudas considerables con la compañía, adelantos, suministros. Era un buen hombre, pero no era bueno con el dinero». Miré el papel. Era un revoltijo de números y letras que mi limitada educación no podía descifrar. Pero yo conocía a mi esposo. Raúl era un hombre cuidadoso. Nunca gastaría lo que no tenía. Vivía para nosotros, para darnos seguridad. «Eso no puede ser verdad», murmuré, negando con la cabeza. Las lágrimas que creí haber secado volvieron a quemarme los ojos. «La verdad rara vez es agradable, Teresa», dijo él, guardando los papeles. «La compañía está siendo generosa. Perdonaremos la deuda a cambio de la desocupación inmediata de la propiedad. Tienen hasta el final de la tarde para salir. Si no lo hacen, mis hombres tendrán que ayudar». Miró a los dos secuaces, que dieron un paso al frente. La amenaza era clara. El mundo giró. Mi esposo apenas se había enfriado en la tumba, y su propio hermano nos estaba echando a la calle, bajo la lluvia, con 6 hijos, uno de ellos comenzando a enfermar. «Rogelio, por favor», supliqué, el orgullo deshaciéndose en desesperación. «Somos tu familia, tus sobrinos. ¿A dónde iremos?» Finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí no fue maldad, no en el sentido puro, fue algo peor, una indiferencia absoluta, un vacío. Para él no éramos familia, éramos un estorbo, un problema a resolver. «Eso no es asunto mío», dijo, dándose la vuelta. «Hasta el final de la tarde, Teresa». Se fue, sus botas lustradas dejando huellas sucias en nuestro suelo. La lluvia afuera arreció, el sonido de las gotas en el techo de adobe sonando como la cuenta regresiva para el fin de nuestro mundo. El final de la tarde llegó demasiado rápido, tiñendo el cielo de un morado enfermizo. La lluvia no dio tregua. Cada gota que caía parecía un clavo siendo martillado en el ataúd de nuestra vida. Dentro de casa, el caos y la tristeza se mezclaban. Los niños lloraban, confundidos y asustados, mientras yo intentaba empacar lo que podíamos cargar. ¿Qué se puede llevar uno cuando lo pierde todo? Ropa, algunas mantas, la olla de hierro que fue de mi madre, la pequeña imagen de madera de San Expedito que Raúl siempre mantenía cerca de la cama. Cada objeto era un recuerdo, un pedazo de la vida que nos estaban arrancando. Lo puse todo en bultos hechos con sábanas. El peso no era solo físico, era el peso de una vida entera reducida a unos cuantos fardos. Diego, con una seriedad aterradora para su edad, intentaba ayudarme. Sus hombros delgados tensos bajo el peso de la responsabilidad que no debería cargar. Intentaba calmar a sus hermanos menores, prometiendo que todo estaría bien. Una mentira que ambos sabíamos que era necesaria. Cuando los hombres de Rogelio regresaron, el sol ya se había escondido. No dijeron una palabra. Simplemente se quedaron parados en la puerta, sus siluetas oscuras contra la débil luz del crepúsculo, esperando. Su presencia silenciosa era más intimidante que cualquier grito. Salimos de nuestra casa. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic final, un sonido que resonó en el vacío de mi pecho. La lluvia nos empapó instantáneamente.
El lodo subía por nuestros tobillos. Lupita en mis brazos temblaba, su frente ardiendo contra mi cuello. Mi primer instinto fue buscar ayuda. El pueblo era pequeño, todos nos conocían. Fuimos a casa de doña Elvira, la vecina que siempre me compraba gorditas y elogiaba a mis hijos. Llamé a su puerta, la lluvia corriendo por mi rostro y mezclándose con las lágrimas. La puerta se abrió, solo una rendija. Pude ver su rostro, contraído de pena y miedo. Teresa, yo lo siento mucho, susurró. Pero don Rogelio es un hombre poderoso. No puedo meterme. Tengo mi propia familia que proteger. La puerta se cerró. Fue la misma historia en todas las casas. Las mismas disculpas susurradas, las mismas miradas de lástima mezcladas con miedo. Don Rogelio no solo controlaba la mina, controlaba el miedo. Él era el dueño de los empleos, de las deudas en la tienda, de la subsistencia misma de aquel lugar. Ayudarnos era oponerse a él, y nadie tenía el valor para hacerlo. La soledad era un océano helado que nos tragaba. Estábamos solos, una pequeña isla de desesperación en medio de un pueblo de cobardes. La noche cayó por completo, y con ella la última chispa de esperanza. No teníamos a dónde ir, sin techo, sin comida, con una niña enferma y el mundo entero dándonos la espalda. Agarré la mano de Diego, reuní a los otros niños cerca de mí y comencé a caminar. Sin rumbo, sin destino, solo lejos de la casa que ya no era nuestra, lejos de las puertas cerradas y de los rostros que no se atrevían a mirarnos. El camino de tierra empapado y oscuro se extendía ante nosotros, un camino incierto hacia la nada. Caminamos. Bajo la lluvia que no cesaba, caminamos. El mundo se redujo al sonido de nuestros pies chapoteando en el lodo, al llanto bajo de Miguel y Carlos, y al sonido de mi propia respiración, entrecortada y pesada. La oscuridad era casi total, rota solo por relámpagos ocasionales que iluminaban el paisaje desolado por un segundo, revelando campos vacíos y la línea interminable del camino de tierra. Lupita en mis brazos parecía cada vez más pesada. Su fiebre ardía, y sus pequeños gemidos eran como cuchillos en mi corazón. La apretaba contra mi pecho, intentando transferir el poco calor que me quedaba, pero yo misma estaba helada hasta los huesos. Mi rebozo estaba empapado, inútil. Mateo y Sofía, con sus 7 y 9 años, tropezaban a cada pocos pasos, exhaustos. Diego, mi valiente Diego, tomó uno de los bultos más pesados de mis manos sin que se lo pidiera. Caminaba a mi lado, con la barbilla en alto, intentando ser el hombre de la familia, pero podía ver el temblor en sus labios y el miedo en sus ojos cada vez que un trueno retumbaba. «Madre, ¿a dónde vamos?», preguntó Sofía, su vocecita un hilo en medio de la tormenta. «A un lugar seguro, mi hija. Pronto llegaremos». Mentí de nuevo. Las mentiras se habían convertido en mi escudo, mi única herramienta para proteger lo que quedaba de su inocencia. Pasaron horas, o quizás fueron minutos. El tiempo perdió el sentido. El hambre roía nuestro estómago, un dolor agudo que se sumaba al frío y al cansancio. El pueblo había quedado atrás, una mancha de luces tenues que pronto desapareció en la oscuridad. Estábamos completamente solos. La fiebre de Lupita empeoró. Comenzó a delirar llamando a su padre en susurros febriles. El pánico, que había mantenido a raya con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a sofocarme. Una niña enferma, sin refugio, en medio de una tormenta. Era una sentencia de muerte. Caí. Mis rodillas cedieron y aterricé en el lodo, aún sosteniendo a Lupita firmemente. El agotamiento me venció. Las lágrimas llegaron, calientes y desesperadas. No podía más. El peso del mundo, de la injusticia, de mi luto y del miedo por mis hijos, todo se derrumbó sobre mí. «¡Madre! ¡Levántate!», gritó Diego intentando jalarme. «No podemos parar aquí. Por favor, mamá». Miré su rostro, la lluvia corriendo por sus facciones jóvenes y preocupadas. Miré a los otros, acurrucados, temblando, sus ojos grandes y asustados fijos en mí. Eran mi responsabilidad, mi única razón para continuar. Raúl me los había confiado. Con un gemido que vino del fondo del alma, usé la fuerza que no sabía que tenía. Me apoyé en Diego y me levanté. El lodo se pegaba a mi ropa, pesado, frío, pero estaba de pie. «Tienes razón, mi hijo», dije, con la voz ronca. «Vamos a continuar». Fue en ese momento de desesperación absoluta que Diego, mirando hacia la oscuridad frente a nosotros,
Vio algo. Sus ojos se entrecerraron. «Madre, mira, allí». Seguí su mirada. A lo lejos, un poco apartado del camino, delineado contra el cielo por un relámpago, había algo. Formas largas, oscuras, rectangulares. Parecían ataúdes de gigantes acostados de lado. Un ramal de tren en desuso. Y sobre las vías oxidadas, un conjunto de vagones de carga abandonados. No era un hogar, no era un refugio. Era feo, oscuro y probablemente peligroso, pero tenía un techo. Y en ese momento, un techo era el paraíso. El camino hasta los vagones fue una prueba. Tuvimos que salir del camino y atravesar un tramo de maleza alta y lodo aún más profundo. Las espinas arañaban nuestras piernas y el sonido de nuestros pasos parecía atraer todos los ruidos aterradores de la noche. Finalmente, llegamos. De cerca, los vagones eran aún más intimidantes, gigantes de hierro y madera, cubiertos de óxido que escurría por los costados como lágrimas de sangre seca. Las puertas de carga de uno de ellos estaban entreabiertas, rechinando con el viento. Una invitación sombría. El olor era a metal viejo, moho y abandono. «¿Vamos a entrar, madre?», preguntó Mateo, aferrado a mi falda. Su voz temblaba. «Sí, mi hijo. Es solo por esta noche, para salir de la lluvia», dije, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Diego fue delante, empujando la pesada puerta corrediza lo suficiente para que pudiéramos pasar. El interior era una oscuridad total, una negrura que parecía sólida. El sonido de la lluvia en el techo de metal era ensordecedor, un tamborileo constante y opresivo. Entramos uno por uno, tropezando en la oscuridad. El suelo estaba cubierto de escombros, hojas secas y algo que crujía bajo nuestros pies. El aire era helado, pero al menos estábamos secos. Usé el dorso de la mano para limpiar la lluvia del rostro de Lupita. Todavía ardía en fiebre. Encontramos un rincón que parecía más limpio y nos acurrucamos allí. Abrí los bultos y saqué las 2 mantas secas que había logrado proteger. Envolví a Lupita en una de ellas y usé la otra para cubrirnos al resto, atrayendo a los niños hacia mí, formando una pequeña montaña de cuerpos temblorosos en busca de calor. No había comida, no había luz, solo el sonido de la tormenta afuera y el miedo aquí adentro. Podía sentir el cuerpo de cada uno de mis hijos temblando contra el mío. No decían nada, pero su miedo era palpable, una presencia más en aquel vagón oscuro. Me acosté de espaldas en el suelo duro y frío, con la cabeza de Sofía en mi hombro y los pies de Mateo en los míos. Miré hacia la oscuridad sobre mí, imaginando el techo oxidado. ¿Era este nuestro nuevo hogar? ¿Un ataúd de hierro en un cementerio de trenes? La humillación de aquel momento era una brasa ardiente en mi pecho. La injusticia de Rogelio, la cobardía del pueblo, todo aquello pesaba más que el agotamiento. Las horas se arrastraron. La tormenta afuera comenzó a amainar, reemplazada por un viento aullante que silbaba por las rendijas del vagón, creando sonidos fantasmagóricos. De vez en cuando, oíamos el aullido distante de un coyote, un sonido solitario y salvaje que hacía eco de nuestra propia soledad. En algún momento el llanto de los niños cesó y sus respiraciones se hicieron más profundas. Se durmieron, vencidos por el cansancio. Solo Diego y yo permanecimos despiertos. «Madre», susurró en la oscuridad. «¿Crees que papá sabe dónde estamos?». La pregunta me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Tragué el nudo en mi garganta. «No lo sé, mi hijo», respondí, con la voz entrecortada, «pero sé que no le gustaría vernos rendirnos. Él era un luchador, y nosotros también lo somos». Abracé a mis hijos con más fuerza, el corazón doliéndome de amor y miedo. Aquella noche, en aquel palacio de óxido, rodeada por la oscuridad y el sonido de los coyotes, le hice una promesa silenciosa a Raúl y a mí misma. No me rendiría. No sabía cómo, pero encontraría una manera de sacarnos de aquella situación. Lucharía por ellos con cada fibra de mi ser. El fuego de la rabia y la determinación, que creía haberse apagado con las lágrimas y la lluvia, comenzó a arder lentamente dentro de mí. La primera luz del día no entró en el vagón como un rayo de esperanza, sino que se infiltró como una niebla gris y fría por las rendijas y agujeros. Reveló nuestro nuevo dominio en toda su decrépita gloria. El suelo estaba cubierto de basura, paja vieja y excrementos de animales. Las paredes de metal estaban manchadas y corroídas. En un rincón, una pila de sacos de grano rotos y enmohecidos servía de nido para algún animal.
Era desolador. Los niños se despertaron poco a poco, sus rostros marcados por la mala noche. El primer sonido fue el del hambre. «Madre, tengo hambre», dijo Miguel, su voz somnolienta y llorosa. Pronto, los otros se unieron al coro. No tenía nada que darles. La desesperación de la noche anterior volvió con toda su fuerza. «Lo sé, mis amores. Esperen un poco. Mamá encontrará algo», dije, la mentira sonando débil incluso para mí. Mi prioridad, sin embargo, era Lupita. Su fiebre no había cedido. Su piel estaba pálida y húmeda, y su respiración era superficial. Necesitaba hacer algo, y rápido. Medicinas o un médico estaban fuera de discusión. Mi conocimiento se limitaba a los tés y remedios caseros de mi abuela. Necesitaba agua limpia y hierbas. «Diego, quédate aquí con tus hermanos. No salgan del vagón por nada, ¿entendido?», ordené intentando parecer firme. Él asintió, sus ojos serios fijos en los míos. Tomé la olla de hierro vacía y salí del vagón. El mundo afuera estaba lavado y gris. La lluvia había parado, pero el cielo estaba cubierto por una espesa capa de nubes. El aire era limpio y frío. A la luz del día, el lugar parecía aún más abandonado. Había unos 5 o 6 vagones en fila en las vías que terminaban abruptamente en medio de la maleza. Detrás de ellos, un enorme almacén de granos con ventanas rotas y paredes desconchadas completaba el escenario de ruina. Me alejé un poco, buscando un arroyo o cualquier fuente de agua. Encontré un gran charco de agua de lluvia que parecía relativamente limpio. No era lo ideal, pero tendría que servir. Llené la olla. Ahora, las hierbas. Recordaba los paseos con mi abuela, que me había enseñado a identificar plantas. Busqué hierbabuena o manzanilla silvestre, pero la tierra alrededor de las vías era pobre y solo crecía maleza y espinas. Mientras registraba el suelo, mis ojos se fijaron en algo que no pertenecía al paisaje. Un pequeño brillo metálico cerca de la base de uno de los vagones. Curiosa, me acerqué. Era un martillo viejo, la cabeza de metal casi consumida por el óxido, el mango de madera agrietado y podrido. Parecía haber estado allí por décadas. Lo tomé. El peso era reconfortante en mi mano. Una herramienta, algo útil en medio de tanto abandono. Lo guardé en mi falda y continué la búsqueda. Sin suerte con las hierbas, volví al vagón con la olla de agua. El siguiente problema era el fuego. No tenía cerillas. La frustración me consumía. Tantas ganas de luchar, pero sin las herramientas más básicas. Diego, al ver mi desesperación, tuvo una idea. «Madre, quizás en el almacén. Es un lugar grande. Tal vez alguien dejó algo». Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. Dejando a los niños más pequeños, bajo la atenta mirada de Sofía, Diego y yo fuimos al almacén. La puerta principal estaba cerrada con una gruesa cadena, pero encontramos una ventana baja con el vidrio roto. Con cuidado subimos y entramos. El interior era vasto y cavernoso. La luz entraba por agujeros en el techo, creando columnas de polvo danzante. El olor era a granos viejos, polvo y tiempo. Registramos el lugar, nuestros pasos resonando en el silencio. Encontramos oficinas abandonadas, con papeles esparcidos por el suelo y muebles rotos. Y entonces, en una pequeña habitación que debía ser la cocina de los trabajadores, encontramos un tesoro. Una caja de cerillas a medio usar, olvidada en un cajón. Y más, un saco de frijoles olvidado en un armario, duros como piedras, pero comida. Regresamos al vagón con nuestro botín. La alegría en los rostros de los niños al ver el saco de frijoles me partió el corazón. Hice una pequeña fogata afuera del vagón, usando madera podrida que encontré cerca. Puse el agua a hervir en la olla. No era el té de hierbas que quería para Lupita, pero el vapor caliente y un poco de agua tibia podrían ayudar. Cociné un puñado de frijoles. Era poco, pero era algo. Mientras cuidaba el fuego, sentada en el suelo húmedo, el martillo oxidado en mi falda pesaba. Era un objeto extraño, encontrado por casualidad, un pedazo de un pasado olvidado en aquel lugar. No tenía cómo saberlo, pero aquel trozo de hierro oxidado sería la llave que abriría la puerta de nuestro futuro. Los días que siguieron se establecieron en una rutina de supervivencia. El vagón de tren, nuestro refugio forzado, comenzó a parecerse mínimamente a un hogar. Con la ayuda de Diego, limpiamos la basura, barriendo el suelo con una rama de árbol.
Usamos los sacos de grano rotos del almacén después de sacudirlos bien para forrar el suelo y crear un lugar más suave para dormir. El hambre era una compañera constante. El saco de frijoles que encontramos no duraría para siempre. Racionaba la comida con un cuidado doloroso, dando porciones más grandes a los niños y casi nada para mí. El agua provenía del charco de lluvia, que hervía meticulosamente antes de que la bebiéramos. Mi mayor preocupación seguía siendo Lupita. La fiebre iba y venía en oleadas. En algunos momentos parecía mejorar, incluso me sonreía con sus ojos cansados. En otros, ardía en fiebre, su pequeño y frágil cuerpo temblando bajo la manta. Pasaba las noches en vela, poniéndole paños húmedos en la frente, susurrando canciones de cuna que mi madre me cantaba. El sentimiento de impotencia era abrumador. Durante el día, exploraba los alrededores, siempre con el corazón en un puño, con miedo de que los hombres de Rogelio nos encontraran. El miedo era una sombra que se extendía sobre todo. Enseñé a los niños a permanecer en silencio absoluto si oían cualquier ruido de coche o caballo acercándose. Nuestro juego favorito se convirtió en estatuas de conejo, donde todos tenían que quedarse perfectamente inmóviles y callados. A ellos les parecía divertido. Para mí, era una cuestión de vida o muerte. El vagón, a pesar de ser nuestro refugio, era también nuestro enemigo. El viento helado de la noche encontraba cada rendija, cada agujero en el metal corroído. Intenté tapar los agujeros con trapos viejos y trozos de madera podrida, pero era una batalla perdida. El frío se infiltraba y se anidaba en nuestros huesos. Fue en una tarde particularmente ventosa, mientras intentaba sujetar un trozo de saco en la pared para bloquear una corriente de aire obstinada, que mi mano golpeó algo que sonó diferente. No era el sonido sólido del metal, era un sonido hueco. Golpeé de nuevo con los nudillos. Definitivamente hueco. La curiosidad superó el cansancio. La pared del vagón estaba hecha de paneles de metal remachados a una estructura de hierro. Aquel panel específico, en el rincón más oscuro del vagón, parecía ligeramente suelto en el borde inferior. Intenté jalarlo con los dedos, pero el óxido lo mantenía sujeto. Me acordé del martillo. Tomé la herramienta oxidada y, usando la parte de atrás, la uña, comencé a forzar el borde del panel. El metal gimió en protesta. Era un trabajo lento y ruidoso. Los niños dejaron de jugar y vinieron a observarme, sus ojos curiosos siguiendo cada movimiento mío. «¿Qué estás haciendo, madre?», preguntó Sofía. «No lo sé, mi hija. Creo que encontré un escondite de ardillas», bromeé tratando de mantener el ambiente ligero. Después de varios minutos de esfuerzo, con un fuerte chirrido, la parte inferior del panel se soltó. No se cayó, pero quedó inclinado, revelando un compartimento oscuro detrás. Un agujero en la pared del vagón. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué podría estar escondido allí? Basura. El nido de una rata. Le pedí a Diego que trajera una rama encendida de nuestra fogata para iluminar el espacio. Se acercó con cuidado, y la luz parpadeante de la brasa penetró en la oscuridad. No había nada, solo un espacio vacío y polvoriento. Sentí una punzada de decepción. Era solo un compartimento de mantenimiento olvidado, probablemente. Pero entonces, la luz de la brasa se reflejó en algo en el fondo del compartimento. Algo pequeño, rectangular y oscuro. Estiré el brazo dentro del agujero, mis dedos tanteando la superficie fría y áspera. Era pesado. Con algo de esfuerzo, lo saqué. Era una pequeña caja fuerte de metal, negra y cubierta por una capa de polvo y telarañas. No era grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos, pero era sólida y estaba cerrada con llave. Una pequeña cerradura de latón, ahora verdosa por el tiempo, guardaba sus secretos. Puse la caja en el suelo del vagón. Los niños se reunieron alrededor, sus rostros una mezcla de asombro y emoción. ¿Qué habría dentro? ¿Oro? ¿Joyas? Su imaginación voló lejos. La mía también, pero con una dosis de cautela. En nuestra situación, incluso una caja vacía parecía un acontecimiento. Miré la caja, luego el martillo en mi mano. El destino o el azar me había dado una herramienta y un enigma el mismo día, y estaba decidida a descubrir la respuesta. La caja fuerte se convirtió en el centro de nuestro pequeño universo. Los niños la rodeaban, trazando sus contornos con los dedos, especulando sobre el tesoro que contenía. Para ellos era una aventura, una distracción bienvenida de la dura realidad. Para mí, era una obsesión.
La cerradura era antigua y robusta. Intenté abrirla con un trozo de alambre que encontré, pero no tenía la habilidad necesaria. La frustración crecía con cada intento fallido. Aquella caja, con su secreto encerrado, era un espejo de nuestra propia situación, atrapados, sin salida aparente. Tenemos que abrirla, madre. Quizás tenga dinero. Podríamos comprar comida y una medicina para Lupita, dijo Diego, su voz llena de una esperanza que no me atrevía a compartir en voz alta. Sabía que tenía razón. Necesitábamos ser más directos. Tomé el martillo oxidado. Era mi única herramienta de verdad. Puse la caja de lado y comencé a golpear la cerradura. El sonido del metal contra el metal resonó por el vagón, fuerte y estridente. Con cada golpe, los niños se encogían, pero sus ojos no se despegaban de la caja. Golpeé con fuerza, canalizando toda mi rabia, mi desesperación y mi dolor en cada golpe. Rabia contra Rogelio, rabia por mi impotencia, rabia contra el mundo que nos había abandonado. El martillo era una extensión de mi brazo, de mi voluntad. Golpeé durante horas. El sol comenzó a ponerse, pintando el interior del vagón con largas sombras anaranjadas. Mis manos estaban en carne viva, con ampollas que reventaban y sangraban. Mis hombros y espalda dolían con un fuego sordo. El sudor corría por mi frente, mezclándose con el polvo y el hollín, pero la cerradura no cedía. Era como si se burlara de mí, un pequeño guardián de metal resistiendo toda mi furia. Agotada, me detuve. Dejé caer el martillo al suelo con un golpe sordo. Me senté, jadeante, mirando mis manos heridas. Las lágrimas de frustración brotaron de mis ojos. Parecía otro callejón sin salida, otra falsa esperanza. «Déjame intentarlo, madre», dijo Diego tomando el martillo. Dudé por un momento. Él era solo un niño, pero entonces vi la determinación en su rostro, un reflejo de mi propia terquedad. Asentí. Comenzó a golpear, con menos fuerza, pero con una precisión sorprendente. No apuntaba solo a la cerradura, sino a las bisagras, a la unión de la tapa con el cuerpo de la caja. El sonido era el mismo, una protesta metálica que llenaba nuestro refugio. Mientras él golpeaba, la condición de Lupita empeoró de nuevo. Su respiración se volvió más rápida y superficial. El silbido en su pecho era más audible. El pánico volvió a apoderarse de mí. La caja, el martillo, todo aquello pareció de repente una distracción tonta. Mi hija se estaba muriendo. «Para, Diego». «Para», dije con la voz quebrada. «Esto no importa. Lupita». La tomé en brazos, su cuerpo pequeño y caliente. Apenas respondía a mi tacto. La desesperación era un sabor amargo en mi boca. Necesitaba ayuda, ayuda de verdad. Fue entonces cuando recordé algo que había visto en una de mis exploraciones. A 1 kilómetro por las vías, lejos del camino principal, había visto un hilo de humo saliendo de una pequeña chimenea, una casita aislada, casi escondida por un bosque de mezquites. En ese momento, había evitado el lugar por miedo a ser descubierta, pero ahora el miedo a ser vista era menor que el miedo a perder a mi hija. Tomé una decisión. Dejaría a los niños con Diego. Él era responsable. Iría a esa casa. Suplicaría por ayuda. Era nuestra última oportunidad. «Diego, escúchame con atención», dije mirándolo fijamente a los ojos. «Voy a tener que salir. Voy a buscar ayuda para Lupita. Quédate aquí. Cierra la puerta por dentro lo mejor que puedas y no le abras a nadie». «Prométemelo». Parecía asustado, pero asintió con firmeza. «Te lo prometo, madre». Envolví a Lupita en la única manta buena, besé la frente de cada uno de mis otros hijos y salí del vagón, rumbo al humo distante. La caja fuerte y su misterio quedaron atrás, olvidados por un momento ante la urgencia de la vida y la muerte. La caminata hasta la casa aislada fue impulsada por pura adrenalina y miedo. El sol se estaba poniendo, y el paisaje adquiría una belleza melancólica que no estaba en condiciones de apreciar. Corría y tropezaba por los durmientes de madera podrida de la vía del tren, el sonido de la respiración difícil de Lupita en mis oídos, empujándome hacia adelante. La casa era pequeña, de adobe, con un techo de madera y un pequeño porche al frente. Un perro flaco ladró cuando me acerqué, pero se detuvo cuando una voz desde adentro gritó: «¡Silencio, relámpago!». Una mujer anciana apareció en la puerta. Era pequeña y arrugada, con largas trenzas canosas y ojos oscuros y penetrantes que parecían ver a través de mí. Llevaba un vestido sencillo y un delantal descolorido.
Me miró de arriba a abajo, su expresión indescifrable. ¿Sí?, preguntó, su voz ronca pero no hostil. Por favor, señora, dije sin aliento, las palabras tropezando unas con otras. Mi hija está muy enferma. La fiebre no baja. No tengo a dónde ir. Por favor, ayúdeme. La mujer miró el pequeño bulto en mis brazos, el rostro pálido de Lupita. Su rostro se suavizó. Entra, niña. Rápido, antes de que el sereno de la noche empeore las cosas. Me guió hacia adentro. La casa era humilde. Consistía en una sola habitación, pero estaba limpia y era acogedora. Una estufa de leña en un rincón calentaba el ambiente y esparcía el olor a hierbas y comida casera. Un hombre anciano, delgado y con un bigote blanco y caído, estaba sentado a una mesa, remendando una red de pesca. Me miró con curiosidad. «Carmela, ¿quién es la muchacha?», preguntó. «Un alma en necesidad, Ernesto. Trae una palangana con agua tibia», ordenó ella sin quitar los ojos de Lupita. Me hizo acostar a Lupita en una cama suave, la única de la casa. Con manos sorprendentemente firmes y expertas, doña Carmela comenzó a examinar a mi hija. Le palpó la frente, escuchó su pecho, le abrió los párpados. Se movía con una calma y una confianza que inmediatamente aliviaron parte de mi pánico. Mientras don Ernesto traía el agua, doña Carmela fue a un rincón de la habitación donde docenas de manojos de hierbas secas colgaban del techo. Seleccionó varias, oliéndolas y examinándolas antes de ponerlas en una taza. «Esto es una fiebre pulmonar», dijo, sin volverse hacia mí. «La humedad y el frío». La niña cogió una infección fuerte. «Pero no te preocupes. Las plantas de nuestra tierra saben cómo curar». Preparó un té fuerte y aromático. Con una cuchara, pacientemente goteó el líquido caliente en los labios de Lupita, quien tragaba instintivamente. Después, hizo una compresa con otras hierbas y la colocó en el pecho de mi hija. Don Ernesto me ofreció una silla y un plato de sopa caliente de lentejas. Fue la primera comida de verdad que tuve en días. Comí en silencio, las lágrimas corriendo por mi rostro, ya no de desesperación, sino de un alivio abrumador. La bondad de aquella pareja de extraños era un bálsamo para mi alma herida. «¿Dónde están viviendo, muchacha?» «Con una niña enferma con este tiempo», preguntó don Ernesto, su voz amable. Dudé con miedo de contar la verdad, pero había algo en ellos dos que inspiraba confianza. Se lo conté todo. Sobre la muerte de Raúl, la crueldad de Rogelio, la expulsión, las puertas cerradas del pueblo, el vagón de tren. Escucharon en silencio, sus expresiones volviéndose sombrías. Cuando terminé, doña Carmela puso una mano arrugada sobre la mía. «El mundo puede ser un lugar cruel, mi hija, pero la maldad de los hombres no puede borrar la bondad de Dios y de la tierra. Mi cuñado es un hombre poderoso. Tengo miedo de que nos encuentre», dije. Don Ernesto negó con la cabeza. «Él no viene por estos lares. Nadie viene. Soy un antiguo empleado del ferrocarril. Cuando me jubilé me dejaron quedarme en esta casa de mantenimiento. Estamos olvidados aquí, y nos gusta que sea así. Estarán seguros en el vagón. Nadie los buscará allí». Pasé la noche allí en una silla junto a la cama de Lupita, mientras doña Carmela la vigilaba. Por primera vez en días sentí una pequeña chispa de esperanza. Ya no estaba sola. Había bondad en el mundo, escondida en lugares olvidados, como una flor terca creciendo en una grieta de la roca. Al amanecer, la fiebre de Lupita había cedido. Dormía un sueño tranquilo, su respiración más calmada y profunda. Doña Carmela me dio más té de hierbas y un pan casero. «Necesita descanso y calor, y más de este té 3 veces al día», me instruyó. «Voy a preparar un poco para que te lo lleves». Mientras ella se ocupaba de las hierbas, le conté a don Ernesto sobre la caja fuerte que habíamos encontrado. Sus ojos, que parecían somnolientos, de repente brillaron con interés. «¿Una caja fuerte, dices? ¿Escondida en un panel? Qué curioso». Los vagones de carga a veces tenían compartimentos secretos para transportar valores, pero ese ramal está en desuso desde hace más de 20 años. Intentamos abrirla con un martillo, pero no pudimos, dije, mostrando mis manos lastimadas. Él examinó mis manos con una mirada de conocedor. «Usaste la fuerza. Para abrir cerraduras antiguas, a veces se necesita más maña que fuerza. Trae la caja aquí. Yo tengo herramientas. Quizás pueda ayudar». La idea de dejar a Lupita, aunque fuera por poco tiempo, me angustiaba. Doña Carmela pareció leer mis pensamientos. «Ve, niña, yo la cuidaré.
Tus otros hijos deben estar preocupados. Ve y vuelve antes del mediodía. Con el corazón dividido, pero confiando en la bondad de aquella mujer, regresé al vagón. Los niños se sintieron inmensamente aliviados al verme. Les conté que Lupita estaba mejor y que habíamos encontrado amigos. La alegría en sus rostros fue mi mayor recompensa. Diego me mostró la caja fuerte. La cerradura estaba abollada y arañada, pero intacta. Con su ayuda, cargamos la pesada caja hasta la casa de don Ernesto. Él nos llevó a un pequeño taller en la parte trasera de la casa, un lugar que olía a aceite, metal y madera. Herramientas de todo tipo colgaban de las paredes de forma organizada. Puso la caja sobre un banco de trabajo de madera maciza. «Veamos qué tenemos aquí», murmuró poniéndose un par de gafas en la punta de la nariz. No usó un martillo. En su lugar, tomó una serie de herramientas finas y delicadas, un pequeño cincel, un martillo de precisión, una palanca delgada. Examinó la cerradura durante un largo rato, como un médico examinando a un paciente. «Ah, ya veo», dijo finalmente. «Es una cerradura de doble pasador. Golpearla solo la atasca más. Hay que liberar la presión en los lugares correctos». Con una paciencia infinita comenzó a trabajar. Daba pequeños y precisos golpes con el cincel en puntos específicos alrededor de la cerradura. Con cada golpe se oía un clic metálico. Era un trabajo de minuciosidad, de conocimiento. Diego y yo observábamos fascinados en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, tomó la palanca delgada y la insertó en la rendija de la tapa. Hizo un poco de fuerza y oímos un chasquido fuerte y definitivo. La tapa de la caja se movió unos milímetros. Don Ernesto sonrió, una sonrisa arrugada y satisfecha. «Creo que lo hemos conseguido». Abrió la tapa. Contuve la respiración. Diego se inclinó hacia adelante, con los ojos desorbitados de expectación. ¿Qué encontraríamos? ¿Oro? ¿Dinero? ¿Algo que pudiera cambiar nuestra vida? El interior de la caja no brillaba con oro, ni estaba forrado con billetes. Estaba lleno de papeles, un fajo de documentos amarillentos por el tiempo, atados con una cinta de tela descolorida. Una oleada de decepción me recorrió, tan fuerte que casi me hizo tambalear. Papeles, solo papeles viejos. Diego soltó un suspiro de desilusión. «¿Eso es todo?», murmuró. Don Ernesto, sin embargo, tomó el fajo de documentos con una reverencia que me sorprendió. Desató la cinta con cuidado y comenzó a examinar los papeles. Sus ojos se movían lentamente por las líneas de caligrafía elegante y los sellos de cera roja. «Esto no es solo esos, muchacho», dijo con voz seria. «Esto de aquí, esto puede ser más valioso que todo el oro del mundo». Tomó uno de los documentos y me lo extendió. «¿Sabes leer, Teresa?» «Un poco», admití avergonzada. «Lo suficiente para los rezos y los nombres de los santos». «Entonces lee esto de aquí», dijo señalando el encabezado del documento. Me esforcé juntando las letras. «Escritura de propiedad. Rancho Las Jacarandas». Mi corazón dio un vuelco. Rancho Las Jacarandas era el nombre de la gran hacienda de don Rogelio, la fuente de su riqueza y poder. Don Ernesto tomó otro papel. Y título de acciones de la Compañía Minera de San Esteban. Y otro. Contrato de compraventa. Casa de habitación en el pueblo de... Leyó la dirección de nuestra antigua casa. No entendía nada. Eran los papeles de Rogelio. Pero, ¿por qué estarían escondidos en un vagón de tren abandonado? Don Ernesto continuó leyendo, su expresión cada vez más seria. Finalmente me miró, sus ojos brillando detrás de las gafas. «Teresa, estos documentos registran la venta de todas estas propiedades, el rancho, la casa y una parte significativa de las acciones de la mina». «¿La venta a quién?», pregunté con un hilo de voz. Giró la última página de uno de los contratos y señaló una firma al final, una firma que reconocería en cualquier lugar, un poco temblorosa, pero fuerte y decidida. «Al comprador», dijo don Ernesto, su voz cargada de significado. «Raúl Aguilar». El mundo se detuvo. El aire en mis pulmones pareció congelarse. Raúl, mi esposo. Él era el dueño de todo. El rancho, la mina, nuestra casa, siempre fueron suyos, legalmente, legítimamente suyos. La mentira de Rogelio se reveló en toda su monstruosidad. No había deuda, no había terreno de la compañía. Todo era una farsa. Él sabía que su hermano era el verdadero dueño, y tras su muerte simplemente se apoderó de todo, inventando una historia
y aprovechándose de mi luto y mi falta de educación. Las piezas del rompecabezas encajaron. Raúl, siendo un hombre sencillo y desconfiado, probablemente temía la codicia de su hermano. Debió de haber escondido los documentos originales en el único lugar donde Rogelio nunca pensaría en buscar, un vagón de tren oxidándose en un ramal olvidado que él conocía de sus tiempos de trabajo en el ferrocarril. Era su seguro, su protección para nuestra familia, una protección que nunca tuvo la oportunidad de contarnos. Me senté pesadamente en una silla, las piernas temblorosas. Las lágrimas que vinieron esta vez no eran de tristeza ni de desesperación, eran de una rabia fría y cristalina, la rabia de una leona cuya cría ha sido amenazada. Rogelio no solo nos había robado nuestro hogar y nuestro futuro, había insultado la memoria de mi esposo y lo iba a pagar. La revelación nos dejó en estado de shock. Diego estaba pálido, mirando los papeles como si fueran fantasmas. Yo, por otro lado, sentía un fuego encenderse dentro de mí. El dolor dio paso a la furia, y la furia a una determinación helada. ¿Qué podemos hacer?, le pregunté a don Ernesto. Mi voz era firme, sorprendiéndome a mí misma. Rogelio es un hombre poderoso y peligroso, advirtió él. Ir a verlo con estos papeles sería un suicidio. Los destruiría a ellos y a nosotros también. Necesitamos ser más inteligentes. Controla al juez local, al jefe de policía. Todos en el pueblo comen de su mano. Añadí, la amargura evidente en mi voz. Don Ernesto se rascó el bigote blanco, pensativo. Entonces no podemos luchar con él en su territorio. Tenemos que ir más arriba. Tenemos que ir a la ciudad, a Zacatecas, al banco. ¿Al banco?, pregunté confundida. Sí, mira estos sellos, dijo, señalando los sellos oficiales en los documentos. Son del Banco de Zacatecas. Las transacciones se registraron allí. Las acciones de la mina están listadas con ellos. Tienen copias, registros. Si presentamos los originales y denunciamos el fraude, se verán obligados a actuar. La reputación de un banco lo es todo. No pueden asociarse con un ladrón. La lógica era impecable, pero el obstáculo era inmenso. ¿Cómo llegaremos a Zacatecas? No tenemos dinero, no tenemos cómo viajar. Nosotros no necesitamos ir, dijo don Ernesto con un brillo astuto en los ojos. La carta irá por nosotros. Y así se trazó un plan en la humilde cocina de adobe de don Ernesto y doña Carmela. Yo, que apenas sabía escribir mi propio nombre, dictaría la carta. Don Ernesto, con su caligrafía de funcionario jubilado, la escribiría. Nos sentamos a la mesa. Doña Carmela cuidaba de Lupita, que ahora dormía pacíficamente. Diego observaba, absorbiéndolo todo. Comencé a hablar, y las palabras salieron con una claridad y una fuerza que no sabía que poseía. Conté nuestra historia, desde la muerte de Raúl hasta el descubrimiento de los documentos. Describí la crueldad de Rogelio, nuestra expulsión, la situación de mis hijos. No era una súplica de piedad, sino un informe de hechos, una exigencia de justicia. Don Ernesto escribía, su pluma arañando el papel, transformando mi dolor y mi rabia en palabras formales e irrefutables. Adjunto a esta carta, copias autenticadas de dichos documentos, cuyos originales mantengo en un lugar seguro, y solicito una investigación urgente sobre las actividades fraudulentas del señor Rogelio Aguilar, quien ha tomado posesión ilegalmente de los bienes pertenecientes a mi difunto esposo y por herencia a mí y a mis hijos. El problema era cómo hacer las copias y cómo enviar la carta. Una vez más, la sabiduría de don Ernesto nos guió. Tenía un amigo, un antiguo colega del ferrocarril que ahora era conductor de un tren de carga que pasaba por la línea principal, a unos kilómetros de allí, una vez por semana. Es un hombre de confianza, y me debe 1 o 2 favores, dijo don Ernesto. Él puede llevar la carta y los papeles a un notario en Zacatecas para hacer las copias y luego entregarla personalmente al gerente del banco. Pasamos el resto del día preparando el paquete. Don Ernesto hizo un embalaje seguro para los documentos. Doña Carmela me dio un poco de dinero que tenía guardado para pagar al notario. Era todo lo que tenían. Su generosidad me conmovió profundamente. La noche siguiente, bajo el manto de la oscuridad, don Ernesto y yo caminamos hasta la línea principal. Esperamos durante horas en el frío, escondidos en la maleza. Finalmente, oímos el silbato distante del tren. Cuando la enorme locomotora se acercó, disminuyendo la velocidad en una subida,
Don Ernesto hizo señas con una linterna en un código acordado. El tren se detuvo con un chirrido de frenos. Un hombre de rostro curtido por el sol bajó de la cabina. Él y don Ernesto se abrazaron. El intercambio fue rápido. Don Ernesto explicó la situación en pocas palabras. Entregó el paquete y el dinero. El conductor, cuyo nombre era Javier, me miró con compasión y determinación. Considera lo hecho, Ernesto. La justicia a veces viaja en vías lentas, pero llega a su destino. Subió de nuevo al tren. Con un soplo de vapor, la máquina comenzó a moverse de nuevo, ganando velocidad, una serpiente de hierro y fuego rumbo a Zacatecas, llevando consigo nuestra única esperanza. Verlo desaparecer en la noche fue como lanzar una flecha en la oscuridad. Ahora, todo lo que podíamos hacer era esperar. Los días que siguieron a la partida del tren fueron los más largos de mi vida. La espera era una tortura silenciosa. Cada ruido, cada sombra, me hacía saltar. El miedo de que Rogelio nos descubriera antes de que llegara la ayuda era una presencia constante. Vivíamos en una rutina de extrema cautela. Durante el día, los niños jugaban dentro del vagón o en el pequeño espacio escondido entre los trenes y el almacén. La fogata se mantenía pequeña para producir la menor cantidad de humo posible. A la menor señal de peligro, teníamos un plan. Nos esconderíamos en las profundidades oscuras del almacén de granos. Doña Carmela continuó cuidando de Lupita, que mejoraba cada día. La curandera venía a visitarnos, trayendo tés, comida y, lo más importante, su presencia calmante. Don Ernesto venía por la noche, se sentaba con nosotros y contaba historias del ferrocarril, intentando distraernos de la tensión. Su amistad era nuestra ancla. Mientras tanto, Rogelio, en el pueblo, comenzaba a inquietarse. Esperaba que yo volviera, arrastrándome, suplicando perdón, un techo para mis hijos. Pero las semanas pasaban y no había señal de mí. 6 niños y yo habíamos aparentemente desaparecido de la faz de la tierra. Eso no encajaba en su visión del mundo, en su control. Las noticias viajan rápido en lugares pequeños, incluso las noticias de la ausencia. Sus secuaces, enviados a verificar si no estaba refugiada en algún pueblo vecino, volvían con las manos vacías. Mi ausencia, mi silencio, comenzó a preocuparle. No era el comportamiento de una viuda desesperada, era el comportamiento de alguien con un plan. Un día, uno de los mineros que vivía en la periferia del pueblo le comentó a uno de los capataces de Rogelio haber visto humo viniendo de la dirección del ramal abandonado. Al principio, nadie le dio importancia. Aquel lugar era un cementerio, frecuentado solo por coyotes y fantasmas de trenes. Pero la semilla de la sospecha fue plantada en la mente de Rogelio. ¿Dónde más podría esconderse una mujer sin recursos? Aquel lugar olvidado por Dios era, irónicamente, el escondite perfecto. Decidió investigar personalmente. Cierta tarde, mientras yo estaba afuera del vagón lavando nuestra poca ropa en una palangana, Diego, que estaba de vigía en el techo del almacén, vino corriendo, con el rostro pálido de pánico. «¡Madre! ¡Un caballo! Viniendo por el camino de tierra. Es él, es el tío Rogelio». El hielo se apoderó de mis venas. «¡Adentro! ¡Todos al almacén! Ahora!». Sí sé. En un instante apagamos el fuego, tomamos a los niños y corrimos a nuestro escondite. La rendija de una ventana rota nos permitía ver el patio de los trenes. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera oírlo. Rogelio llegó en su caballo negro, imponente y amenazador. Se detuvo y examinó el lugar con una mirada fría y calculadora. Vio las cenizas aún calientes de nuestra fogata, vio las pequeñas huellas de niño en la tierra húmeda, se desmontó y caminó hasta nuestro vagón. Empujó la puerta. Contuvimos la respiración. Miró dentro del vagón ahora vacío, nuestras mantas arregladas en el suelo, la olla de hierro en el rincón. Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. Nos había encontrado, pero no nos vio, y no encontró los papeles. Supuso que todavía estábamos cerca, quizás cazando o recolectando leña. Montó en su caballo y se alejó, pero la mirada que lanzó hacia atrás era una promesa de regreso. Esa noche no dormimos. Sabíamos que el tiempo se estaba agotando. Volvería, y no sería para conversar. La larga espera se había convertido en una carrera contra el reloj. Rogelio no volvió al día siguiente, ni al otro. La calma era más aterradora que la tormenta.
Estaba planeando algo. Don Ernesto vino a avisarnos. Sus contactos en el pueblo le dijeron que Rogelio andaba furioso, bebiendo más de la cuenta, hablando de traición e ingratitud. Sospechaba que yo había encontrado algo, que tenía algún tipo de as bajo la manga. No sabía qué era, pero la simple posibilidad lo enloquecía. Tomamos una precaución crucial. Aconsejados por don Ernesto, transferimos los documentos originales de la caja fuerte a su casa. La caja, ahora vacía, fue colocada de nuevo en su escondite en el vagón. Era un señuelo. Si ocurría lo peor, Rogelio destruiría el recipiente, no el contenido. La noche en que volvió era oscura, sin luna. El viento aullaba, un presagio de lo que estaba por venir. Yo estaba en mi vigilia habitual cuando oí el sonido, no el de un solo caballo, sino de varios, y voces bajas. Eché un vistazo por la rendija. Eran Rogelio y 2 de sus hombres, los mismos que nos expulsaron de casa. No llevaban linternas, sino antorchas improvisadas y un gran bidón de metal. Se me heló la sangre. Sabía lo que era. Gasolina. Desperté a Diego y le indiqué que llevara a los niños al fondo del vagón, lo más lejos posible de la puerta. La adrenalina aguda reemplazó al miedo. Necesitaba proteger a mis hijos. La voz de Rogelio cortó la noche, llena de veneno. «Teresa, sé que estás ahí, sé que encontraste algo. Dámelo y quizás los deje vivir». No respondí. El silencio era mi única arma. «Terca, como él», gritó Rogelio, y entendí que se refería a Raúl. «Si no quieres darme lo que es mío por las buenas, entonces arderás junto con tus secretos». Y entonces el olor, el sonido del líquido siendo derramado, y el fuego. La escena que comenzó esta historia se desarrolló en su totalidad aterradora. El vagón se transformó en una trampa de fuego. El calor era insoportable. El humo nos asfixiaba. Los niños gritaban aferrados a mí. Los protegía con mi cuerpo, rezando a un Dios que parecía habernos olvidado. Afuera, la risa de Rogelio era la de un demonio. Estaba convencido de que los documentos, la prueba de su fraude, estaban en la caja dentro del vagón. Destruyendo el vagón, destruiría la única amenaza a su imperio robado. Acorralada por el fuego, con el humo quemando mis pulmones, miré los rostros aterrorizados de mis hijos, iluminados por las llamas danzantes. Si íbamos a morir, moriríamos juntos. Los abracé con toda mi fuerza, susurrando que los amaba, tratando de ahogar el sonido del fuego y la risa de mi cuñado. Y fue en ese momento de desesperación final que aparecieron los faros. 2 puntos de luz rasgando la oscuridad, creciendo rápidamente, acompañados por el sonido de un motor de automóvil. Algo raro y ruidoso en aquellos parajes. La risa de Rogelio cesó abruptamente. Él y sus hombres se giraron, sorprendidos, hacia la luz que se acercaba. El coche, un Ford modelo T negro e imponente, se detuvo a pocos metros, sus faros iluminando la escena macabra. Rogelio y sus secuaces junto a nuestro vagón en llamas. Las puertas del coche se abrieron. De un lado bajó un hombre de traje y bombín, con una apariencia de autoridad urbana. Del otro y de la parte de atrás bajaron 4 hombres armados con rifles, vistiendo los uniformes de los rurales, la temida policía rural. La justicia, en su coche ruidoso y con sus rifles apuntando, había llegado finalmente a nuestro infierno de óxido y fuego. El tiempo pareció ralentizarse. Las llamas crepitaban, el humo ascendía en espirales negras contra el cielo nocturno, y en el centro de todo, iluminados por los faros, estaban Rogelio y sus hombres, congelados como estatuas de culpa. Los rurales se posicionaron de manera eficiente, rodeándolos, sus rifles apuntando sin vacilación. El hombre de traje caminó hacia adelante con una calma impresionante. Miró el vagón en llamas, luego a Rogelio. «Señor Rogelio Aguilar, supongo», dijo, la voz tranquila, pero con un tono de acero. Rogelio, recuperándose del shock, intentó asumir su postura arrogante de siempre. «¿Quién pregunta? ¿Qué está pasando aquí?» «Mi nombre es señor Morales. Soy director del Banco de Zacatecas», dijo el hombre. «Y lo que está pasando aquí me parece un intento de homicidio y destrucción de propiedad. Propiedad que, según todo indica, no le pertenece». Mientras hablaban, algunos de los rurales corrieron hacia el vagón con cubos de arena y agua que traían en el coche, comenzando a combatir el fuego en la base del vagón. La puerta, que no había sido alcanzada directamente por las llamas, fue forzada y abierta.
Salí primero tosiendo, con el rostro manchado de hollín, tambaleándome hacia el aire fresco. Los niños vinieron detrás de mí, llorando y aferrándose a mi falda. La visión de nuestra familia emergiendo del vagón en llamas pareció dejar sin aliento a todos. El rostro de Rogelio se contrajo en una máscara de odio e incredulidad. Creía que estábamos muertos. El señor Morales se acercó a mí. «Señora Teresa Aguilar, recibimos su carta». Solo asentí, incapaz de hablar. En ese momento, dos figuras emergieron de la oscuridad. Don Ernesto y doña Carmela. Habían visto pasar el coche y vinieron tan rápido como pudieron. Don Ernesto sostenía un paquete de lona. «Señor Morales», dijo el viejo ferroviario, «creo que estos son los documentos que usted vino a verificar». Le entregó el paquete. Bajo la luz de los faros, el director del banco abrió la lona y examinó los papeles. Los analizó uno por uno, verificando los sellos, las firmas. Tenía las copias del banco consigo y las comparó. El silencio era tenso, roto solo por el sonido del fuego siendo sofocado y el llanto bajo de mis hijos. Rogelio observaba, el sudor brillando en su frente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un pánico creciente. «Esto es un absurdo. Esos papeles son falsos. Ella es una loca, una mentirosa». El señor Morales lo ignoró. Tras una larga y cuidadosa inspección, levantó la cabeza y miró directamente a Rogelio. Su veredicto fue pronunciado con una frialdad cortante. «Estos documentos son perfectamente auténticos. Los sellos del banco, las firmas, todo corresponde a nuestros registros». El rancho Las Jacarandas, la casa en el pueblo y el 51% de las acciones de la compañía minera de San Esteban fueron legalmente vendidos y registrados a nombre de Raúl Aguilar hace 5 años. Se volvió hacia mí. «Lo que significa, señora Aguilar, que como su viuda y única heredera todo esto le pertenece a usted». Un suspiro colectivo pareció recorrer el claro. Rogelio soltó un rugido de furia y negación. «Mentira, es todo mío. Yo construí ese imperio. Usted lo construyó sobre los cimientos de su hermano y luego intentó robárselo», dijo Morales. Se volvió hacia el comandante de los rurales. «Capitán, este hombre está arrestado por fraude, robo y, a juzgar por la escena, intento de asesinato múltiple. Llévenselo». Los secuaces de Rogelio soltaron las antorchas y levantaron las manos, rindiéndose sin luchar. Pero Rogelio se resistió. Luchó como un animal acorralado, gritando insultos y amenazas. Fueron necesarios 3 rurales para someterlo y esposarlo. Mientras lo arrastraban hacia el coche, sus ojos se encontraron con los míos. Había en ellos un odio tan puro e intenso que me hizo estremecer. Pero ya no había miedo en mí, solo un cansancio profundo y la sensación de que una larga y terrible tormenta había pasado finalmente. El sol nació esa mañana sobre un mundo transformado. El humo todavía se elevaba de nuestro vagón, una cicatriz negra en nuestra memoria, pero el aire parecía más limpio, más fácil de respirar. El señor Morales, un hombre de una eficiencia impresionante, lo organizó todo. Rogelio y sus hombres fueron llevados a Zacatecas para enfrentar un juicio que, me aseguró, sería rápido y concluyente. Insistió en que fuéramos inmediatamente al rancho Las Jacarandas. «Es su casa, señora Aguilar. Es hora de que tome posesión de ella». El viaje fue surrealista. Los niños y yo, aún sucios de hollín, fuimos llevados en el coche del banco, un lujo que nos parecía de otro planeta. Don Ernesto y doña Carmela nos acompañaron. No iría a ningún lado sin ellos. Cuando llegamos a las puertas del rancho, los trabajadores, que habían oído los rumores del arresto de Rogelio, se reunieron en silencio. Nos miraban con una mezcla de curiosidad, asombro y aprensión. Me conocían como la viuda pobre de un minero. Ahora regresaba como la patrona. Bajamos del coche. Sostenía la mano de Lupita por un lado y la de Sofía por el otro. Diego estaba a mi lado con los hombros erguidos. El silencio era pesado. Podía sentir el peso de cientos de ojos sobre mí. ¿Qué esperaban? ¿Una venganza? ¿Una continuación de la tiranía de Rogelio? Caminé hasta el porche de la casa principal, la misma casa desde la que Rogelio administraba su poder. Me detuve en los escalones y me volví hacia los trabajadores. Mi corazón latía con fuerza. No había preparado un discurso. Solo tenía la verdad. «Mi nombre es Teresa Aguilar», comencé, mi voz sonando más alta y clara de lo que esperaba. «Muchos de ustedes conocieron a mi esposo, Raúl. Él era uno de ustedes.
un hombre que trabajaba con sus manos y creía en la justicia. Hice una pausa mirando los rostros frente a mí. Esta tierra, esta casa, esta mina, le pertenecían a él, y ahora, por derecho, me pertenecen a mí y a estos 6 hijos. Sé que han sufrido bajo el mando de don Rogelio. Yo también sufrí. Pero eso se acaba hoy. No soy una mujer de grandes palabras, continué, pero les doy la mía. A partir de hoy, las cosas serán diferentes. Los salarios serán justos. La seguridad en la mina será nuestra prioridad número 1. Ninguna familia más llorará por un derrumbe que podría haberse evitado. Las tierras del rancho no servirán solo para el ganado del patrón, sino para sembrar maíz y frijol para alimentar a nuestras familias. Y mis hijos, los miré. Ellos irán a la escuela y los hijos de ustedes también tendrán esa oportunidad. Un murmullo recorrió a la multitud. ¿Era incredulidad? ¿Esperanza? No pido su lealtad, concluí. Pido solo su trabajo honesto, y a cambio tendrán mi honestidad y mi respeto. Vamos a levantar este lugar juntos, en memoria de Raúl y por un futuro mejor para nuestros hijos. El silencio que siguió fue roto por un aplauso. Comenzó con un hombre, un minero viejo con el rostro surcado de polvo y tiempo, luego otro y otro más, hasta que todo el patio estalló en aplausos y vítores. Hombres y mujeres lloraban, sonreían. La nube de miedo que había flotado sobre el rancho Las Jacarandas durante años finalmente se disipó. En ese momento, de pie en el porche de mi nueva casa, con mis hijos a mi alrededor y la promesa de un nuevo comienzo en el aire, entendí el verdadero significado del tesoro que encontré. No eran los papeles, la tierra o el dinero. Era la oportunidad de transformar la injusticia en justicia, el sufrimiento en esperanza. Era el legado de Raúl. Los meses siguientes fueron de un trabajo incansable, pero gratificante. Asumir el control del rancho y de la mina fue como intentar domar un caballo salvaje. Había deudas dejadas por la mala gestión de Rogelio, equipos en mal estado y, lo peor de todo, una cultura de miedo y desconfianza. Pero no estaba sola. Don Ernesto, con su mente organizada y su experiencia de vida, se convirtió en mi consejero y administrador. Doña Carmela, con su sabiduría y su conocimiento de la comunidad, se convirtió en el alma de nuestro nuevo proyecto. Se mudaron a una de las casas de huéspedes del rancho, y nuestra familia improvisada se convirtió en el corazón palpitante del cambio. Mi primera acción fue cumplir mi promesa. Con la ayuda del señor Morales y del banco, reestructuré las finanzas. Aumenté los salarios de los mineros e instituí un fondo de apoyo para las familias. Contraté a un ingeniero de minas de Zacatecas para inspeccionar toda la mina e implementar nuevas medidas de seguridad, apuntalando túneles inestables y mejorando la ventilación. El costo fue alto, pero la vida de un hombre valía más que toda la plata de la montaña. En las tierras del rancho, separé grandes lotes para el cultivo comunitario de maíz, frijol y calabaza. La cosecha se dividiría entre todas las familias. La producción excedente se vendía en la ciudad y las ganancias se reinvertían en la comunidad. Construimos una pequeña escuela de una sola aula en el rancho y contratamos a una maestra de un pueblo vecino. Mis hijos se sentaron en los mismos pupitres que los hijos de los mineros y los vaqueros, aprendiendo a leer y a escribir juntos. Por supuesto, hubo resistencia. Algunos de los antiguos capataces de Rogelio intentaron sabotear el trabajo, resentidos por la pérdida de sus privilegios. Los enfrenté con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Aprendí a ser dura cuando era necesario, pero siempre justa. Poco a poco, la desconfianza dio paso al respeto. La gente comenzó a llamarme Doña Teresa, no por miedo, como hacían con Rogelio, sino por genuina estima. Yo misma cambié. La mujer tímida que vendía gorditas en la plaza había quedado atrás, en algún lugar del camino de lodo. Aprendí a leer contratos, a negociar con comerciantes, a dar órdenes y a tomar decisiones que afectaban la vida de cientos de personas. Pero nunca olvidé de dónde venía. Todas las mañanas me despertaba antes del sol y me aseguraba de preparar el café para los trabajadores que salían a la mina, tal como lo hacía para Raúl. Era un ritual que me mantenía conectada a mi esencia, a la mujer de manos callosas que siempre sería. Mis hijos florecieron en ese nuevo ambiente. Diego se convirtió en el brazo derecho de don Ernesto, aprendiendo a administrar la hacienda con una madurez impresionante. Los otros corrían libres y felices por los campos,
sus días llenos de escuela, juegos y la seguridad de un hogar. Lupita, totalmente recuperada, era la luz de la casa, su risa resonando por los pasillos que antes eran silenciosos y sombríos. La casa principal, antes un símbolo de opresión, se convirtió en un lugar de acogida. Las puertas estaban siempre abiertas. El olor a comida fresca había reemplazado el olor a moho y miedo. El rancho Las Jacarandas, que antes llevaba el nombre de hermosos árboles, finalmente comenzó a florecer de verdad. Pasó un año. La primavera llegó al altiplano de Zacatecas, y las jacarandas que daban nombre al rancho estallaron en flores moradas, cubriendo el suelo con una alfombra delicada y perfumada. El paisaje, antes seco y austero, parecía celebrar la nueva vida que habíamos construido. La noticia del juicio de Rogelio llegó de Zacatecas. Fue condenado a muchos años de prisión por fraude, robo e intento de asesinato. Sus bienes fueron congelados y eventualmente utilizados para compensar los daños que había causado. Al oír la noticia, no sentí alegría ni deseo de venganza. Sentí solo un alivio melancólico. Se había hecho justicia y un capítulo doloroso de mi vida estaba finalmente cerrado. Ese día le pedí a Diego que preparara la carreta. Quería visitar un lugar. Él sabía cuál era. Condujimos en silencio por el mismo camino de tierra que un día recorrimos a pie, en la oscuridad y la desesperación. El sol era cálido, el cielo de un azul profundo. Llegamos al ramal abandonado. Los vagones de tren todavía estaban allí, monumentos de óxido al tiempo y al olvido. Nuestro vagón, el que había sido nuestro refugio y nuestro horno, estaba marcado por el fuego. El lateral estaba negro y chamuscado, pero la estructura seguía en pie, terca y resistente. Bajé de la carreta y caminé hacia él. Toqué el metal áspero y quemado. El recuerdo de esa noche terrible aún estaba vivo, el olor a humo, los gritos de mis hijos, pero ahora el recuerdo ya no me causaba pánico. Era parte de mi historia, parte de quien me había convertido. Crucé la puerta y entré. El interior estaba vacío, excepto por los escombros y la luz que entraba por los agujeros, igual que antes. Pero ya no era un lugar de desesperación, era un lugar de nacimiento. Fue allí, en la oscuridad y el frío, donde la Teresa que soy ahora comenzó a forjarse. Fue allí donde se encontró la esperanza en un panel suelto. Fue allí donde la verdad se escondió en una caja de hierro. Diego se quedó en la puerta, observándome en silencio. Era casi un hombre ahora, alto y fuerte. Sus ojos ya no tenían el miedo de un niño, sino la comprensión de alguien que ha visto lo peor y lo mejor del mundo. «Fue aquí donde todo cambió, ¿verdad, madre?», dijo en voz baja. «Sí, mi hijo», respondí. «Fue aquí donde descubrimos que, a veces, el mayor tesoro no es lo que se puede gastar, sino lo que te devuelve lo que es tuyo por derecho, nuestra dignidad». Nos quedamos allí un rato, en silencio, rindiendo homenaje a ese lugar extraño y sagrado. Ya no era una prisión, era un hito, el punto de partida de nuestro viaje de regreso a casa. Antes de dejar el ramal abandonado, hice algo que sentía que necesitaba hacer. Caminé hasta un pequeño trozo de tierra cerca de las vías, donde algunas flores silvestres insistían en crecer. Recogí un pequeño ramo de flores amarillas y moradas. Volvimos a la carreta, y en lugar de dirigirnos al rancho, le pedí a Diego que tomara el camino hacia el cementerio del pueblo. Era un lugar pequeño y sencillo, en una colina con vistas al valle. El sol de la tarde doraba las cruces de madera. Fuimos a la tumba de Raúl. Era una sepultura simple, marcada por una cruz que Diego y yo habíamos tallado. Limpié las hojas secas y coloqué las flores silvestres sobre la tierra. Me arrodillé y tracé su nombre en la madera con los dedos. «Hola, mi amor», susurré. «Ha pasado un año». Le hablé en silencio, en mi corazón. Le conté todo lo que había sucedido. Le conté sobre la crueldad de su hermano y sobre la bondad de extraños. Le conté sobre el vagón de tren, la caja fuerte y los papeles que él había escondido tan bien para protegernos. «Siempre cuidaste de nosotros, Raúl, incluso después de irte», dije, las lágrimas finalmente brotando, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y añoranza, no de desesperación. Le conté sobre los niños, sobre cómo Diego se estaba convirtiendo en un hombre tan bueno y fuerte como él, sobre cómo Lupita estaba sana y llena de vida, sobre cómo todos estaban en la escuela, aprendiendo a leer el mundo de una manera que nosotros nunca pudimos. «Estoy intentándolo, mi amor.
Estoy intentando hacer lo correcto. Estoy cuidando tu legado, nuestra familia, nuestra gente. Espero que estés orgulloso. Una brisa suave pasó por el cementerio, meciendo las flores y susurrando a través de las hojas de los mezquites. Pareció una respuesta, una caricia. Diego puso su mano en mi hombro. Él está orgulloso, madre. Sé que lo está. Me levanté, secándome las lágrimas. Sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. El luto por Raúl nunca desaparecería por completo. Siempre sería un espacio vacío a mi lado. Pero ahora, ese espacio ya no estaba lleno de dolor y rabia, sino de amor, memoria y la fuerza que él me dio. Dejamos el cementerio y volvimos a casa, al rancho Las Jacarandas. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con los mismos colores de durazno y naranja de aquella mañana terrible que lo cambió todo. Pero esta vez no era un final, era la promesa de un nuevo amanecer. Unas semanas después, el señor Morales vino de Zacatecas de visita. Trajo consigo los informes finales sobre las finanzas de la mina y del rancho. Estábamos empezando a tener ganancias limpias y honestas. Nos sentamos en el porche, tomando un café recién hecho. Miró el paisaje, los campos verdes, los niños jugando en el patio. «Usted ha hecho un milagro aquí, doña Teresa», dijo. «No lo hice sola», respondí. «Fue esta comunidad. Solo necesitaban una oportunidad». Le conté mi visita al vagón de tren. Escuchó con atención. «Sabe», dijo pensativo, «la justicia tiene muchas formas. A veces es un juez en un tribunal. Otras veces es una madre desesperada encontrando una caja de hierro oxidada. Ese día tomé una decisión. Le pedí a don Ernesto que contratara a algunos hombres. Fueron al ramal abandonado, no para destruir los vagones, sino para protegerlos. Construyeron una cerca simple a su alrededor, no para mantener a la gente alejada, sino para preservar el lugar. El vagón quemado, en particular, se convirtió en una especie de monumento. No un monumento a la tragedia, sino a la resiliencia. Los niños del rancho, cuando preguntaban por él, escuchaban la historia de cómo en el lugar más oscuro encontramos la luz, de cómo un refugio de chatarra se convirtió en la cuna de una nueva vida. La olla de hierro que fue de mi madre, la misma que usé para cocinar nuestros primeros y escasos frijoles y para hervir el agua para Lupita, la coloqué en un estante de honor en la cocina de la casa principal. Era un recordatorio constante del hambre, de la sed y de cómo las cosas más simples pueden convertirse en las más preciosas. Y el martillo oxidado, lo limpié con cuidado, quitando el óxido más grueso, pero dejando las marcas del tiempo. Lo coloqué sobre la chimenea de la sala, junto a la imagen de San Expedito. Era un símbolo, la fuerza bruta que, guiada por la necesidad y la esperanza, fue capaz de romper una cerradura y abrir un futuro. Los círculos de mi vida se estaban cerrando. La mujer que vendía comida en la plaza ahora alimentaba a toda una comunidad. La madre que no pudo proteger su hogar ahora ofrecía un hogar seguro a muchos. La viuda que fue expulsada bajo la lluvia ahora era la patrona que todos respetaban bajo el sol. Pasaron los años. Los niños crecieron. Diego asumió la administración del rancho. Se casó con la hija de uno de los mineros y me dio nietos que ahora corrían por los mismos campos. Mateo fue a estudiar ingeniería a Zacatecas, prometiendo volver para modernizar la mina. Sofía se convirtió en la maestra de nuestra escuela. Los gemelos, siempre inseparables, cuidaban del ganado. Y Lupita, mi pequeña superviviente, tenía los ojos de su padre y el espíritu de una curandera, siempre al lado de doña Carmela, aprendiendo los secretos de las hierbas. Don Ernesto y doña Carmela envejecieron en paz, rodeados del amor y el respeto de todos nosotros. Se convirtieron en los abuelos de todos los niños del rancho. Sus historias y su sabiduría se entrelazaron en el tejido mismo de nuestra comunidad. El rancho, Las Jacarandas, prosperó. Se convirtió en un modelo de cooperación y justicia en la región. Otras haciendas comenzaron a seguir nuestro ejemplo. El cambio, que comenzó con un acto de crueldad, había generado olas de bondad que se extendieron mucho más allá de nuestras puertas. Yo también envejecí. Mi cabello se volvió blanco y mis manos, ya callosas por el trabajo, ganaron las arrugas del tiempo. Pero mi corazón permaneció fuerte. Nunca más vendí gorditas en la plaza, pero continué cocinando para mi familia, para los trabajadores, para cualquiera que llegara a mi puerta con hambre.
A veces, por la noche, me sentaba en el porche y miraba las estrellas, las mismas estrellas que presenciaron nuestra desesperación en aquel camino de lodo, y pensaba en el extraño viaje de la vida, cómo la mayor tragedia puede abrir la puerta a la mayor bendición, cómo la debilidad puede transformarse en fuerza. La historia del vagón de tren se convirtió en una leyenda local, la historia de la viuda que fue abandonada a morir en el frío y regresó como la dueña de todo. Pero para mí, nunca fue una historia sobre riqueza o poder. Fue una historia sobre lo que es nuestro por derecho. No la tierra, no el dinero, sino la dignidad, el derecho a criar a nuestros hijos en seguridad, el derecho a honrar la memoria de aquellos que amamos, el derecho a luchar, incluso cuando todo parece perdido. Una tarde de primavera, muchos años después, cuando ya era una anciana y me movía con la lentitud de la edad, le pedí a mi nieto mayor, Raulito, que me llevara de paseo. Me ayudó a subir a la carreta y condujo, como lo hacía Diego, hacia el ramal abandonado. La cerca seguía allí, y los vagones también. La naturaleza comenzaba a reclamar lo que era suyo. Enredaderas trepaban por los costados de metal, y flores silvestres crecían entre los durmientes podridos. El vagón quemado parecía casi una escultura, una obra de arte forjada por el fuego y el tiempo. Con la ayuda de Raulito, caminé hasta él. El olor a óxido y tierra todavía estaba allí, pero ahora era un olor a nostalgia, no a miedo. Me quedé parada, mirando a ese gigante de hierro que un día fue mi mundo entero. Ya no era la mujer que entró allí, empapada y desesperada, y ese ya no era solo un vagón, era un símbolo de que incluso en el metal más frío y duro, la vida puede encontrar un refugio, de que incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña caja puede contener la llave del amanecer. Raulito, que conocía la historia de memoria, tomó mi mano. «Abuela, fuiste muy valiente», sonreí. «La valentía no es la ausencia de miedo, mi hijo. Es actuar a pesar de él. Es levantarse una vez más de las que te caes». Miré el vagón una última vez. Era un esqueleto de hierro, pero para mí florecía con recuerdos. La flor de jacaranda frágil y hermosa y el hierro del vagón, duro y resistente. Éramos ambos. Y esa era la lección que esperaba haber dejado como mi verdadero legado. Ahora, las noches son más frías para estos viejos huesos. Me siento cerca del fuego, ya no una fogata improvisada al lado de un tren, sino una chimenea de piedra en la casa que Raúl soñó para nosotros. Mis nietos y bisnietos se reúnen a mi alrededor y me piden que cuente la historia. Y yo la cuento. Cuento sobre el olor a polvo de la mina y el sabor de las gorditas calientes. Cuento sobre la lluvia, el lodo y las puertas cerradas. Cuento sobre el frío del vagón de hierro y el calor de la bondad de dos viejos amigos. Cuento sobre el sonido del martillo contra la cerradura y el silencio que siguió al descubrimiento de los papeles. Cuento sobre el fuego, el miedo y los faros que cortaron la oscuridad como ángeles vengadores. Cuento la historia no para que recuerden mi dolor, sino para que entiendan su propia fuerza, para que sepan que la justicia puede tardar, puede viajar en trenes lentos, pero llega, para que aprendan que la verdadera riqueza no está en la tierra que se posee, sino en la comunidad que se construye sobre ella. Mi vida ha sido un largo camino, con más curvas y desvíos de los que jamás podría haber imaginado. Pero mirando hacia atrás, a la mujer que lloraba en el lodo, no siento lástima, siento orgullo, porque no se rindió, se levantó y siguió caminando. La memoria de Raúl vive, no en una cruz de madera en un cementerio, sino en la risa de nuestros descendientes, en la seguridad de los mineros, en los campos fértiles de nuestro rancho, y en la historia de un vagón abandonado que se convirtió en la cuna de un nuevo comienzo. La hoguera ahora está baja, las brasas brillan como ojos somnolientos en la oscuridad. Mi historia, como esta llama, está llegando a su fin, pero las historias nunca mueren de verdad, ¿verdad? Viven en aquellos que las escuchan, que las sienten, que las transmiten. La mía fue un viaje del polvo al poder, de la desesperación a la dignidad. Y comenzó en el lugar más improbable, con el descubrimiento de que lo que parecía ser el final era en realidad el principio de todo. El tren ya no estaba en las vías, pero me llevó a un destino que nunca podría haber soñado. Así como mi voz ha llenado el silencio de esta noche, espero que mi historia haya encendido algo en ti. Si esta llama de resiliencia y esperanza te ha calentado, ayuda a mantenerla viva.
Deja un me gusta para que brille más fuerte y comparte en los comentarios qué te ha parecido mi viaje. Y claro, si aún no eres parte de nuestra rueda de historias, suscríbete al canal. Siempre hay más leña que quemar y más cuentos que compartir alrededor del fuego. Gracias por escucharme y que siempre encuentres la fuerza para abrir cualquier caja que la vida ponga en tu camino.